Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 en adelante. Iremos en la lectura hasta Gálatas capítulo 6 y los versículos 1 al 3. Así que iremos desde Gálatas 5:22 hasta Gálatas 6:3. Esa será nuestra lectura para nuestra reflexión de hoy. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Señor, te pido que puedas ayudarnos a disponer nuestros corazones para que humildemente reciban hoy tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que pueda ser buena tierra y que la buena semilla de tu palabra, ministrada por tu Espíritu, pueda dar fruto en nosotros. Que podamos aplicar lo que hoy vamos a aprender, no solo a nuestra vida individualmente, sino a nuestra vida como iglesia, como comunidad, a nuestras relaciones los unos con los otros. Enséñanos, Señor, instrúyenos, háblanos, edifícanos, para que nuestra vida se rinda a tu voluntad y cada día te dé más la gloria. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. A veces cuando nosotros leemos la Biblia se nos olvida que cuando los autores bíblicos escribían, no escribían capítulos y versículos. Nosotros tenemos hoy esto así, tenemos capítulos, tenemos versículos, pero cuando Pablo escribió su carta, escribió una carta completa, un texto seguido. Y a veces nosotros, al hacer esas particiones para leerla en capítulos y en versículos, a veces separamos ideas que van juntas. Y por eso hoy he querido que leamos el final del capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6, porque creo que a veces cometemos el error de separar los mensajes. Por ejemplo, si predicamos esta serie, ya lo hemos hecho Gálatas, hemos predicado sermones por separado, pero la temática está unida. Y vamos a ver cómo lo dicho en el capítulo 5 tiene mucho que ver con lo que Pablo sigue diciendo en el capítulo 6. ¿Qué es lo primero que vemos en el capítulo 5? Y no va a ser donde me voy a centrar de manera detallada. Ya hicimos la serie de Gálatas, pero ¿qué empieza Pablo mencionando en el capítulo 5, en los versículos 22 al 26? Lo primero que Pablo menciona es el fruto del Espíritu. Y Pablo lo hace en contraste con las obras de la carne que él ha mencionado anteriormente. Y entre todo ese fruto del Espíritu, el apóstol Pablo menciona cosas como el amor, la benignidad y la bondad. Luego, también en estos versículos, el apóstol Pablo va a dar una indicación, y es que si ahora vivimos en el Espíritu, una consecuencia de eso es que debemos andar en el Espíritu. Una cosa va con la otra. Si vivimos en el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Y termina Pablo con una advertencia, con un peligro. No nos hagamos vanagloriosos, porque eso que lleva a provocarnos unos a otros y a envidiarnos unos a otros. Me gusta esa palabra, vanagloria, porque a veces creo que no la entendemos bien.
Pablo dice que no nos debemos hacer vanagloriosos. Cuando nosotros pensamos en gloria, pensamos en Dios, en su majestad, en cómo Dios es el que debe brillar, es el que debe ser reconocido, es el que debe ser famoso, es el que debe aparecer, es el que debe ser el protagonista. Y cuando Pablo dice no nos hagamos vanagloriosos, cuando nosotros vemos esa palabra vana y nosotros pensamos en el concepto de vanidad, ¿qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en vanidad? Yo sé que muchas veces lo primero que nos viene a la mente es la gente que se cuida mucho y está arreglándose mucho porque son vanidosos. Pero pensad, por ejemplo, en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es decir, todo es vano. Y en ese sentido, la palabra vano, la palabra vanidad, tiene que ver con pasajero. Todo es un soplo, todo es una neblina, todo está ahora y mañana se va. Y esa es la gloria del hombre. Cuando un hombre busca su propia gloria, su gloria es así. El único que tiene una gloria eternal es Dios. El único que tiene una gloria merecida y que durará para siempre es Dios. Pero cuando nosotros buscamos nuestra vanagloria, nuestra propia gloria, cuando el hombre busca esa gloria personal, es vana, es pasajera, no dura para siempre. Es el deseo del corazón del hombre de destacar, de brillar, de aparecer, de ser protagonista, pero eso va a ser temporal, eso no va a durar mucho. Y además, Pablo dice que en esa búsqueda, de esa fama, de ese ser protagonista, de ese destacar, Pablo dice que esto va a tener unas consecuencias, que nos vamos a estar provocando unos a otros y que nos vamos a estar envidiando unos a otros. Porque claro, si yo quiero ser el protagonista y tú empiezas a destacar, me va a dar envidia. Si yo quiero ser el protagonista y tú empiezas a ser más querido, me va a dar envidia. Y eso me va a llevar a provocar a otros hermanos. Por eso Pablo nos llama a no tener vanagloria, porque eso va a acabar afectando a nuestras relaciones de comunidad. Y mira qué interesante, porque Pablo nos ha hablado del fruto del Espíritu. Y justo después de hablar del fruto del Espíritu, Pablo dice que si ahora vivimos en el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Así que Pablo dice, sois creyentes. En vosotros ya no caben las obras de la carne. En vosotros debe haber el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el resultado de que ahora vuestra vida es una vida en el Espíritu. Y por lo tanto, si vuestra vida ahora es una vida en el Espíritu, la evidencia es que ahora andáis por el Espíritu. Y justo después de decir eso, dice, no os hagáis vanagloriosos, provocándoos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pablo está hablando de nuestra vida en el Espíritu y en el mismo contexto habla de nuestras relaciones con los hermanos. La mente de Pablo nunca piensa, tengo un montón de gente sentada en Galacia escuchando mi carta y quiero que cada uno viva como su vida espiritual a solas. Y quiero que después de escuchar mi carta salgan y cada uno haga lo mejor para vivir su mejor vida espiritual. No, cuando tú lees las cartas de Pablo y habla de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y habla de vivir en el Espíritu, siempre va enlazado de algo que tiene que ver con unos a otros. Porque para la mente de Pablo, y la nuestra debería ser así, la vida espiritual es una vida comunitaria. La vida espiritual es una vida que afecta a otros. ¿Por qué? Porque en la mente de Pablo somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, nuestra fe la vamos a vivir en el cuerpo de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, todo lo que hagamos, para bien o para mal, va a afectar al cuerpo de Cristo. Si me hago vanaglorioso, no me va a afectar solo a mí. No es mi vida y son mis consecuencias. No. Si yo me hago vanaglorioso, va a afectar a que nos provocaremos unos a otros, va a haber envidias unos de otros. Es decir, lo que Pablo piensa es que todas tus actitudes y todos tus pecados o todas tus buenas acciones van a repercutir para bien o para mal en la vida de iglesia. No hay nada más necio que pensar, son mis cosas, mis decisiones
y ya. No, Pablo no lo ve así. Pablo ve, somos un cuerpo, somos parte de una comunidad y todo lo que hagamos, para bien o para mal, va a afectar a esa comunidad. Y es por eso que luego Pablo entra en el capítulo 6 y de repente habla de cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, y entendemos que falta se refiere a pecado. ¿Por qué Pablo habla así? Pablo en estas palabras dice que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, hay que hacer algo, pero no las dirige a cualquiera. Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Qué ha dicho antes? Si vivís en el Espíritu, andad por el Espíritu. ¿Y a quién está dirigiendo Pablo las palabras que vienen justo después? Si un hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, los que viven en el Espíritu, los que andan por el Espíritu. ¿Y quiénes son? Los que deben tener el fruto del Espíritu Santo mencionado antes. Por eso dice a los espirituales, vosotros sois responsables de restaurar. Y la palabra que aparece ahí, restaurarlo, es una palabra que significa arreglar, que significa reparar. Se puede utilizar para un coche. Es como que el hermano que ha caído en pecado es un coche que se ha roto, se ha estropeado. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que arreglar ese coche que ha caído. Tenemos que reparar ese coche que ha caído. Pero mira lo que acaba de decir Pablo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros no orad para que Dios lo restaure. No dice eso. No dice pedid por él a Dios para que sea restaurado. No dice eso. Dice vosotros que sois espirituales, vosotros restauradle. Hermano amado, Pablo acaba de poner una responsabilidad sobre los hombros nuestros. Somos responsables de los hermanos que caen. No somos llamados solo a orar, que está bien. No somos llamados solo a orar para que sean restaurados. No somos llamados solo a orar para que Dios traiga restauración. Pablo pone la carga en nosotros. Pablo nos da esa responsabilidad a nosotros como hermanos. Y ese es el gran problema, que la gente quiere juntarse en una iglesia, pero no vivir la vida de iglesia. Queremos decir, soy parte del cuerpo de Cristo, pero no vivo la vida del cuerpo de Cristo. Soy parte de una iglesia, pero no vivo la vida de una iglesia. Y ser parte de una iglesia tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. Y una responsabilidad que Pablo nos acaba de mencionar es que nosotros somos llamados a restaurar al hermano que ha caído, a arreglar, a reparar. Me gusta mucho una frase del pastor John Piper. Dice así: el pecado es una avería en el engranaje de nuestra vida y tiene que ser reparado. Si encuentras a alguien con una avería, haz lo necesario para restaurarlo a una condición buena y piadosa. En otras palabras, nadie que viva según la ley de Cristo y en el poder de Cristo puede decir del pecado de un hermano o hermana: eso no es asunto mío. No tengo por qué añadir eso a mis cargas. Es su problema, no el mío. Piper afirma que es imposible que un creyente de verdad que dice ser parte del cuerpo de Cristo vea el pecado de un hermano y diga: ese no es mi problema. Eso es cosa de él. Pero ¿sabes qué frases se escuchan mucho en la iglesia? Cada quien tiene lo suyo, la salvación es individual. Y no digo que no, pero primero, ni tú te la ganas. Y la salvación no es individual en el sentido, pero Dios salva a personas. Dios salva una iglesia. Jesús vino a dar su vida por su iglesia. Lo dice la Escritura. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella.
Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿va a venir a buscarte a ti? ¿O va a venir a buscar a los suyos? ¿En la gloria eterna vas a estar solo tú con Él o va a estar su pueblo? ¿En las bodas del Cordero te casas tú solo? ¿O son las bodas de Cristo con su iglesia? El sentido de individualidad no es algo cristiano. No es algo cristiano. Porque la Biblia entera tiene llamados al cuidado mutuo. Y ese es el problema de nuestra sociedad. Pero no era el problema antiguamente. Nuestros padres, abuelos y antepasados tenían un sentir de servicio mucho más grande que nosotros. Nosotros somos una generación que nos han dicho que merecemos cosas. Nuestros abuelos no tenían un mes de vacaciones de verano. Yo nunca recuerdo a mi abuelo decir que tenía vacaciones, ni mucho menos pensar en viajar a las Maldivas o a Nueva Zelanda o irse de vacaciones a Tailandia y a montar en elefante. No recuerdo de eso. Y amado hermano, no tengo nada en contra de las vacaciones. Todo el mundo tiene derecho a tomarse sus vacaciones. Es un derecho ganado a pulso por nuestros abuelos, pero tengo que decirte algo. Ellos no tenían esos privilegios. En la mente de mi abuela, yo no recuerdo a mi abuela en un sentido de ser servida. Yo siempre recuerdo ir a casa de mis abuelos y mi abuela está todo el tiempo a hacer algo para atender a los nietos y a la familia. Y era la más mayor. O sea, lo que tenía sentido es que los pequeños y los jóvenes sirviéramos a la abuela. Pero estábamos jugando y nos estábamos riendo mientras la señora mayor, y en el caso de mi abuela gordota, no paraba de ir a la cocina. Y como un nieto le dijera, abuela, hazme unas papas fritas, se iba a la cocina, cogía patatas, sacaba el aceite, freía patatas para el nieto. Y si luego otro lloraba un poco, abuela, dame un huevo frito, iba otra vez. Y hemos crecido así. Hemos crecido con ellos sirviéndonos a nosotros, incluso cuando ya nos tocaba a nosotros servirles a ellos. Y lo hicieron con todo su amor. Y lo hicieron con toda su entrega, pero nos han hecho crecer con un sentimiento de que el mundo nos debe cosas, de que el mundo tiene deudas con nosotros. Por eso, ahora en las empresas es todo reivindicar derechos. Tengo derecho a mis días personales, tengo derecho a mi descanso. Y hay cosas que yo entiendo normales, pero ese sentir lo trasladamos a la familia. En el matrimonio pensamos más en lo que debo recibir que en lo que debo dar. Pensamos más en yo ya no soy feliz, yo ya no me siento igual, yo ya no estoy enamorado, ya es yo y mis derechos y mis deseos. Y eso lo trasladamos a las amistades. Bueno, pues mira, si no estás de acuerdo, cada quien por su lado. Cuando ya no es en mi estilo, bajo mi gusto y mis decisiones, cada quien por su lado. Y lo peor de todo es que ese sentimiento de consumo y de derechos lo hemos establecido en la iglesia. Últimamente tengo una manera dinámica de trasladar esta enseñanza de hoy al corazón de personas que tienden a la queja. Cuando alguien me dice, pastor, creo que, o reclaman, no veo amor en la iglesia o no veo unidad en la iglesia, yo suelo solucionarlo con unas poquitas preguntas. ¿A cuántos hermanos has visitado el último mes? Bueno, pero es que ¿a cuántas personas que faltaron el último mes has escrito para ver qué les ha pasado? Bueno, ¿te has dado cuenta? Reivindicas derechos. Lo que me estás diciendo es que a ti no te visitan, a ti no te están haciendo caso, a ti no te están atendiendo, pero tú no has estado preocupado el mes de los otros. Y hermano amado, eso es la antítesis de Jesucristo. Porque claramente Él dejó un lema: no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Tenemos el ejemplo no en la sociedad, en Cristo Jesús. Y no veo a Jesús, mira, si alguien podía quejarse de no son leales, no me aman, me dejan tirado cuando más los necesito,
cuando estaba todo bien con panes y peces, bien que les interesaba, pero ahora que llega la cruz salen todos corriendo. Quien podía quejarse era él. Quien tenía argumentos para reclamar y reivindicar derechos era él. Y más, él es Dios. Y lo único que hace en la cruz es perdónales porque no saben lo que hacen. A mí Pedro me la lía de esa manera, me deja tirado así cuando encima todo gallito me dice, no, yo no te dejaré. Yo no salgo a buscar a Pedro otra vez. Es más, yo si me encuentro a Pedro pescando, lo señalo y le digo, te avisé, te lo dije, ibas de listo y yo te dije que eras uno más. Porque mi corazón se dolería. Pero Jesús va por Pedro, lo vuelve a abrazar, lo vuelve a amar. ¿Y qué hace Jesús con Pedro? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿Qué fue a hacer Jesús? Vio a un Pedro que había faltado a su compromiso, que había faltado a su lealtad, que había faltado a su palabra. ¿Y él qué hace? Se responsabiliza de Pedro y va a buscar a Pedro y lo restaura. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos. Hermanos, no venimos a la iglesia a ver qué me puede aportar la iglesia. Venimos a la iglesia a ver qué puedo darme yo a los demás, a ver qué puedo aportar yo. Y debemos tener en nuestro sentir ese sentimiento de comunidad y de familia en el que yo vengo a ver qué puedo hacer por alguien. La iglesia está desapareciendo de sus filas el sentimiento de servicio. Y no hablo de cargos, ¿eh? Cargos no hay para todos. Servicio sí. Servicio sí. Yo no sé qué sentimiento hay en tu corazón, pero te hago una pregunta. Cuando analizas la iglesia, cuando analizas tu vida cristiana, ¿ves más lo que otros no están haciendo o examinas más lo que tú puedes hacer? Ese es el llamado creyente, el llamado cristiano. Ahora, cuando nosotros somos llamados a restaurar, a reparar, a arreglar al hermano, no lo debemos hacer de cualquier manera. Pablo también ha dicho que lo debemos hacer con un espíritu de mansedumbre. Debemos ir y reparar a un hermano con un espíritu de mansedumbre. Les comparto otra frase que me pareció muy curiosa de Francis Schaeffer, que dice así: la ortodoxia bíblica significa la sana doctrina, la doctrina correcta, la doctrina que es adecuada, la doctrina fiel, la ortodoxia bíblica sin compasión es seguramente la cosa más fea del mundo. ¿Sabes qué decía Schaeffer? No hay nada más feo que un buen teólogo que no tiene misericordia. Para Schaeffer, la teología debería transbordar en un corazón. Es decir, tanta letra de Dios que has metido sobre ti y no se ve nada de Dios en ti. Es decir, te has llenado de cosas que tienen que ver con Dios. Has llenado tu corazón de Biblia, pero cuando miramos en ti, que seguramente te has llenado de Biblia y habrás leído sobre Cristo, no vemos el corazón de Cristo. Y Schaeffer dice que no hay nada más feo, porque es contradictorio el ver un teólogo arrogante. Dice, ¿cómo puede ser que una persona que va a la Biblia y se satura de cosas que tienen que ver con Dios, no refleje en su corazón nada que tiene que ver con Dios? Ni su paciencia, ni su misericordia, ni su bondad, ni su gracia. El problema es que hay gente que puede conocer de Dios, pero no conocer a Dios. A John Piper le preguntaron en una ocasión, ¿por qué los grandes teólogos caen en inmoralidad sexual? ¿Por qué teólogos excelentes llegan a pecar de algo tan grave? Y él dijo, porque puedes pasar horas con libros que hablan de Dios, hasta puedes pasar horas con la palabra de Dios y no estar caminando con Dios. Y ese es el porqué.
Porque para muchos Dios ha quedado en alguien al que estudio, no alguien con quien estoy, no alguien a quien conozco, no alguien a quien amo. Por eso, amado hermano, el apóstol Pablo nos llama a corregir las faltas de un hermano, pero hacerlo con el sentir correcto, con un espíritu de mansedumbre. Y también nos llama a la humildad. ¿Por qué? Dice, mirándote a ti mismo primero. Cuando vas a restaurar al hermano, dice el apóstol Pablo, que debes mirarte a ti mismo primero. ¿Por qué? Porque es muy pretencioso, muy soberbio, muy arrogante creer que todo el mundo peca y tú eres el restaurador de personas y tú no tienes nada que restaurar. Los pecados que solemos restaurar suelen ser los más visibles, pero no suelen ser los más peligrosos. ¿Cómo es eso? Déjame explicarte. Si un hermano de repente se enfría en la fe y empieza a alejarse, es visible y rápido corremos a restaurarlo. Le llamamos, le escribimos, lo buscamos. O si un matrimonio ha tenido un momento tenso, es visible. Rápido entramos a corregir, a aconsejar, mediar, intentar reparar. O si alguien dice, he caído en esto y lo intentamos reparar. Pero ¿cómo vemos el orgullo? ¿Cómo vemos la soberbia? ¿Cómo vemos la arrogancia? Hay cosas que no son tan visibles y son más peligrosas por eso. Porque como nadie ve nada, alguien puede hasta pensar, mira, me parece soberbio, me parece orgulloso, pero no voy a meter el dedo sin estar seguro, puede ser percepción mía, lo dejamos ahí. Y ese pecado nadie lo está corrigiendo, nadie lo está reparando, nadie lo está tratando y sigue ahí. Y sigue ahí. Y posiblemente ese dé lugar a peores pecados, pero pasa más desapercibido. Por eso es tan necesario cuando vamos a intentar reparar a otros, corregir a otros, mirarnos a nosotros mismos primero. Ser humildes para reconocer, yo no tengo un cuerpo glorificado. Yo también tengo luchas. Yo también tengo batallas y por lo tanto soy llamado a considerar mi vida primero antes que ir a reparar la de otro, para ver humildemente qué áreas de mi vida pueden tener que ser reparadas. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 12 dice así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Que dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pero algo interesante en este texto es que Pablo no dice, y yo me he equivocado a veces al leerlo rápido, Pablo no dice, el que está firme, cuidado que no caiga. Pablo no dice eso, ¿verdad? No dice el que está firme. Dice el que cree que está firme. Porque se puede creer estar firme y no estarlo. Y eso es interesante. Puedes creer estar firme y no estarlo. Hay gente que por eso no se examina, por eso da consejos y no los pide, por eso corrige y nunca se corrige a sí mismo, porque en su corazón cree que está firme. Pero te acabo de hablar antes de un pecado que no se ve mucho, pero es muy peligroso. Se llama orgullo. Y te digo una cosa, el orgullo siempre cree que está firme. El orgullo es el que te dice, estoy bien, todo bien, todo bien. Eso es orgullo. Eso es el orgullo. No te deja reconocer tus debilidades, tus carencias. Por eso dice Pablo, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y es entonces cuando Pablo hace ese llamado que nos llama a llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver esto con el fruto del Espíritu? Hemos leído desde el fruto del Espíritu
hasta las obras, hasta la corrección y la restauración de un hermano que ha caído. Bueno, déjame decirte una cosa. ¿Cómo hay que restaurar a ese hermano? Con un espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre. Gálatas 5, 22, 23 en adelante. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre. Mansedumbre. Por eso está unido. Pablo quiere que cuando vas a restaurar a un hermano, lo hagas en el espíritu. Y ese fruto del espíritu conlleva mansedumbre. Y que cuando vayas a restaurar a un hermano, no vayas como un toro desbocado solamente a señalar lo mal que está y lo que lo está haciendo mal y todo eso, sino que vayas con mansedumbre. El fruto del espíritu es amor. ¿Y qué tiene que ver el amor con restaurar al hermano? Lo que te lleva a ignorar al hermano, a no preocuparte con el hermano, a no cargarte con el hermano, a no responsabilizarte del hermano, es la falta de amor. Es el hecho de que tu corazón dice, no va conmigo, cada quien con lo suyo, yo ahí no me meto. Es la falta de amor lo que nos deja dormir tranquilos mientras alguien está roto. Es la falta de amor. Porque si fuera tu madre, no estarías tranquilo. Si fuera tu hijo, no estarías tranquilo. Si fuera tu mejor amigo, no estarías tranquilo. Pero como es aquel hermano, ya Dios hará. Lo que hace que muchas veces no vivamos en la iglesia como debemos vivir es la falta de fruto del Espíritu. La falta de amor, la falta de bondad, la falta de benignidad. Cuando alguien comete una falta y un pecado, a veces nos falta paciencia para tratar con esa persona. Queremos que de la noche a la mañana ya sea reparado. No tenemos paciencia para invertir tiempo. No tenemos amor para echarnos los problemas de él sobre nuestros hombros. No tenemos mansedumbre para tratar con él. Nos falta bondad. Si no cultivamos el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, no vamos a poder vivir la palabra de Dios. No vamos a poder vivir la palabra de Dios. Porque Pablo ha dicho que cuando hacemos esas cosas, reparar al hermano que ha caído, hacerlo con un espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos primero, Pablo dice que así cumplimos la ley de Cristo. Y me parece que nos hemos quedado solo con el principal de los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero el Señor Jesús no lo dejó ahí. Dijo, y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu amor por tu iglesia? ¿Cómo está tu amor por los hermanos que se sientan a tu lado? Mira hoy no es un día de domingo, hoy no está tan llena. Solo mira hoy que está bastante menos llena y pregúntate de todos los que están en esta sala, ¿cuántos me preocupo de si necesitan ser reparados? ¿Cuántos me preocupa si están bien con Dios? ¿Cuántos me preocupan si necesitan ayuda? ¿Cuántos me preocupa si han cometido alguna falta? Y hermano, la iglesia ha crecido. El desafío se ha vuelto más grande. Necesitamos más responsabilidad, no menos. Y cuando yo pienso que la iglesia ha crecido, pienso en una ventaja. Es que ahora somos más para atender. Somos más para ser atendidos, pero también somos más para atender. Pero si no cultivamos un espíritu de servicio, pensamos que la iglesia ha crecido. ¿Y dónde están los que tienen que atender? ¿Verdad? ¿Dónde están los 7 o 8 que tienen que servir? Pero ¿y si cambiamos ese pensamiento? La iglesia ha crecido, es verdad, pero también somos más que deberíamos estar preocupados por servir a otros. La queja solo nacerá de un corazón que espera ser servido
y no es un corazón que se da a servir a los demás. Porque mientras mucha gente ve trabajo por hacer, ahora hay mucho trabajo. Y yo digo, ¿sí? ¿Y muchos trabajadores? A no ser que solo vengan a consumir, a no ser que solo vengan a recibir. Pero si vivimos como Cristo, si vienen a servir en lugar de ser servidos, si vienen porque es mejor dar que recibir, entonces yo no veo problema. Yo veo una ventaja. Mucha gente que puede ser entrenada en el servicio y capacitada en ayudarse los unos a los otros. Hay dos maneras de ver el panorama de una iglesia grande, y eso me lo enseñó a ver así un pastor con el que hablé la semana pasada. Me dijo, está quien ve a un pastor y un equipo, pongamos de 20 personas, teniendo que atender mucha gente, o está el panorama bíblico, mucha gente teniendo que atenderse los unos a los otros. Y obviamente el pastor y un equipo no va a llegar a todos, pero mientras el pastor y un equipo llega a esos 20, tú llegas a ese, tú llegas a ese, tú llegas a ese. ¿Y sabes qué? Todos son servidos. Que la iglesia sea atendida no es trabajo de los siervos, es trabajo de los cristianos, porque todo cristiano es un siervo. Pero en nuestra generación no todos los cristianos quieren servir. Todo depende cómo veas tu fe y cómo veas tu llamado en Cristo. Tú eres responsable de mí. Imagínate que yo te pregunto, vale, el pastor y los demás deben velar por los hermanos. Ahora te hago una pregunta. ¿Quién debe cuidarme a mí? No hablo de sustento ni de sueldo, hablo de cuidar. Yo tengo corazón, lo sabían, ¿no? Sé que parezco duro, insensible, pero tengo corazón. Y sabían que sufro, sabían que lloro, sabían que me deprimo, que lo paso mal, que me entristezco, que me vengo abajo. Ahora yo les pregunto, ¿quién debe cuidarme a mí? Alguno dice, Clicia, es su trabajo. También. Claro que sí. ¿Saben por qué yo nunca debería sentir que estoy desatendido? Porque no creo que solo una persona sea responsable de mí. Creo que de alguna manera todos son responsables de mí. Y de la misma manera yo me siento responsable de todos. Y así creo que deberíamos ver nosotros el panorama de la iglesia. De yo soy responsable de mis hermanos y mis hermanos son responsables míos. Yo no veo en la iglesia un lugar donde simplemente buscar ayuda, que también, pero veo en la iglesia un lugar donde debo, no puedo, debo ayudar. Y quiero que empieces a cambiar esas palabras para que cargues sobre tu corazón la responsabilidad. Voy a ver si puedo ayudar a alguien. No, debo ayudar a alguien. Voy a ver si oro por alguien. No, debo orar por mis hermanos. El apóstol Pablo no lo ha dicho como una opción, ha dicho, si tu hermano es sorprendido en una falta, restáuralo. Es un mandato, restáuralo con un espíritu de mansedumbre. Y mira qué interesante, un hermano es sorprendido en una falta. ¿El llamado es a señalar la falta? Sí, pero para restaurar al hermano. El fin no es la humillación, el fin es la restauración. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 18 sobre la disciplina bíblica? Mateo 18, versículos 15 al 17 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Mira qué interesante. Un hermano es sorprendido en alguna falta. Esto es lo que dice aquí. Si tu hermano peca. Eso es lo que ha dicho Pablo. Si un hermano es sorprendido en alguna falta. Es lo mismo. Pero mira qué dice Jesús. Si tu hermano peca, excomulgadlo. No dice eso.
Si tu hermano peca, habladlo en una reunión de miembros directamente. No dice eso. Si tu hermano peca, comunícalo en un grupo de WhatsApp de la iglesia directamente. No dice eso. Si tu hermano peca, ve a reprenderlo. Y mira, reprender es bíblico. Ve y repréndelo. Pero hay que acordarse las palabras de Pablo, con un espíritu de mansedumbre. Porque la idea, ¿cuál es? Que el hermano deje de pecar. La idea no es simplemente humillar al hermano. La idea es que el hermano deje de pecar porque nosotros pensamos que el pecado es algo grave para él. No solo una ofensa para Dios, sino que es algo grave para su vida. Y queremos lo mejor para su vida. Y lo mejor para su vida es dejar de pecar. Pero si tu hermano peca, ve y repréndelo como a solas. A solas. Primero, tú que lo sabes, ve tú a hablar con él. Ve tú a insistir. No ve a contar el chisme, no ve a decírselo a otro. Ve tú, si lo has visto tú, ve tú. Luego, si el hermano no te hace caso, si el hermano sigue pecando y no te hace caso, dilo a la iglesia. No hay un paso previo. Ve con 2 o 3 más. Y ahora, junto con 2 o 3 más, insistid al hermano que deje de pecar. Y si no hace caso, después de que hayan ido 2 o 3 más y sigue pecando, entonces sí, dilo a la iglesia. Y si sigue pecando, entonces sí, tenerlo por gentil y publicano, es decir, tenerlo por un no creyente, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero no hay una exposición directa del hermano y su pecado. Primero esas solas, luego 2 o 3, porque ¿qué queremos cuidar? No queremos avergonzar al hermano, no queremos humillar al hermano, no queremos que el hermano le ponga la letra escarlata en el pecho del que ha hecho tal cosa. Si se queda entre nosotros, mejor, pero no es si se queda entre nosotros encubrir el pecado. Es si se arrepiente y lo deja sin tener que pasar a mayores, mucho mejor. Porque no queremos estropear la reputación del hermano, no queremos difamar al hermano, no queremos hablar mal del hermano, no queremos que la gente empiece a darle bombo a una situación que a lo mejor el hermano ya la deja. Y no afecta a la iglesia, le afectaba a él, pero ya lo hemos reparado, ya hemos ido, lo hemos visto cometer una falta, hemos ido por amor, en bondad, en espíritu de mansedumbre. Y ha sido reparado, gloria a Dios, entre nosotros queda, ya está bien, no es necesario que lo sepa más gente. Y luego, antes de ir a la iglesia, 2 o 3, porque todo el tiempo intentar guardar la reputación del hermano, intentar cuidar la reputación del hermano. Hoy nos da igual la reputación de la gente. Hoy alguien puede salir de aquí y decir, el pastor es así, el diácono es así, el otro es así. No nos importa que un testimonio está en juego. No nos importa que hay una integridad en juego. No nos importa que es alguien que su testimonio valida su ministerio y que si empieza a correr la voz de lo que a ti te parece, puede incluso tirar al suelo a un siervo de Dios si no se gestiona bien. Hermano, debemos cuidar nuestro corazón antes de dañar reputaciones ajenas. Porque el corazón cristiano no daña reputación. El corazón cristiano repara reputaciones, las guarda, las cuida. ¿Y por qué primero uno, luego 2 o 3, luego la iglesia? Porque el deseo es insistir. ¿Insistir para qué? Para que deje esa actitud, para que deje ese pecado, para que deje esa práctica. ¿Te has dado cuenta? Tanto Cristo como Pablo apuntan en una misma dirección. Reparar al hermano caído, guardar su corazón, cuidarlo y protegerlo. Escribí una nota a pie de página y la quiero compartir con vosotros. Puse así: ¿somos un pueblo llamado a señalar las faltas de otros hermanos? La respuesta es sí. Pero siempre somos llamados a hacerlo con humildad, con amor, con mansedumbre, llevando las cargas sobre nosotros y buscando su restauración. Si no es así, entonces no señales. Si señalas, haz el trabajo completo. ¿Vas a señalar la falta de un hermano? Me parece bien, la Biblia dice que puedes.
pero haz todo lo que sigue. Échatelo sobre los hombros, en amor, con paciencia, y dedícate a repararlo. Pero si solo vas a señalar y que se apañe, señalar y ya, no señales, porque entonces no estás actuando como creyente. Hay gente que me dice: pastor, si ve un pecado en mí, dígamelo. Le digo: no solo te lo tengo que decir, tengo que irme contigo a repararlo. Hay hermanos que aquí te lo dicen: hermano, en humildad te lo digo, si ves algo en mí, con confianza, ven y dímelo. Es que no solo es ven y dímelo y vuelte a casa después de darme la noticia de mi pecado. Es ven y cárgame sobre tus hombros. Ven y ámame, cuídame, repárame. Porque si soy cristiano y estoy así, no quiero estar así. Pero necesito que alguien me cargue sobre sus hombros, porque quizá en este momento no tengo fuerzas para dejar de estar así. En la iglesia se deben señalar las faltas, pero con el fin de que el hermano deje las faltas por amor. Somos llamados a señalar para restaurar, a señalar para cuidar, a señalar para reparar. Y siempre intentando que el señalamiento quede lo más privado posible, a no ser que sea necesario llevarlo a más. Cuidar a mi hermano, cuidar su corazón, cuidar su reputación, cuidar su testimonio, para mí es importante. Porque yo soy maduro de saber que ese hermano cayó y ya pasó, pero hay otros que todavía no son maduros y se quedan con esa caída para el resto de la vida. El hermano es así, no hizo eso, es diferente. Por eso hay que cuidar el corazón, porque en una iglesia no todos son maduros para saber gestionar las caídas. Pero la vanagloria nos lleva a no pensar en la reputación ajena, en el corazón de otro, en su testimonio. Hermano, yo como tu hermano quiero que la gente piense bien de ti. Yo no tengo ningún interés en que piensen mal de ti. Hermanos, con toda honestidad, ¿a cuántos de ustedes he hablado mal de mi esposa? Pueden decirlo con libertad. ¿A cuántos de ustedes he difamado a mi mujer? ¿Saben por qué? Porque es perfecta. Porque no tiene ningún fallo. Porque a veces miro si ya está con un cuerpo glorificado. Tengo serias dudas. No, porque la amo. Y quien ama, honra, respeta y cuida su reputación. Sus fallos los trato yo en privado. Si fueran a más, tendría que avisar a la iglesia de que algo no anda bien con mi mujer. Pero si se quedan ahí, perfecto. Es mi hermana, ¿no? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si se queda ahí, ya está. Ahora, si yo cuido así la reputación de mi esposa, así debo cuidar la reputación de vosotros también. A mí me puede contestar un día un hermano mal que se me enfada. ¿Ha pecado? Sí. Pero yo no tengo que ir a decirle a la gente: el hermano es así. A lo mejor no. A lo mejor estaba nervioso. Yo le provoqué. Yo fui torpe. Yo le pinché. Yo tengo la obligación de cuidar la reputación de mi hermano y honrarlo y respetarlo. Y ver que si es consistente su fe, todo bien. Si veo que sigue con ese carácter, lo gestionaría de otra manera. Pero hermano, no nos estamos preocupando del valor y el cuidado de los demás. Estamos demasiado ensimismados en la iglesia. Y lo digo con amor, porque podemos servir mejor al Señor. Podemos hacerlo mejor. Muchos vivís a veces pensando: ¿qué puedo hacer para Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? Dios te lo ha dejado claro. Es más, en una iglesia con más gente tienes más oportunidades de servir. Desde que la iglesia creció, los nacimientos son más seguidos, los funerales son más seguidos, las necesidades son más seguidas. Los hermanos débiles, antes cuando éramos 30, de vez en cuando uno estaba débil. Hoy entre un montón de personas, casi todo el tiempo hay alguien que está en una situación de debilidad. Siempre hay alguien al que atender, siempre hay alguien al que cuidar, siempre hay alguien por el que orar, siempre hay alguien a quien visitar. Si hoy hay algo que sobra, es servicio para hacer. Pero creo que nos falta un corazón de siervo.
y es algo que debemos cultivar en el Señor. Hermano, eres llamado a echarte la vida de tus hermanos sobre los hombros para restaurarlos y repararlos. En esto que hemos hablado, para mí hay un ejemplo en la Escritura muy claro, en un caso que sucedió en la iglesia de Corinto. En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 6 dice: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el del que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque esté ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? En este pasaje que hemos visto, número 1, un pecado grave ha sucedido en la iglesia. ¿Cuál? Inmoralidad. Número 2, Pablo denuncia la actitud de la iglesia. ¿Cuál ha sido? Indiferencia. Pablo dice: ¿cómo que ha pasado eso y no habéis hecho nada? ¿Nos ha molestado que eso pase en la iglesia? Número 3, Pablo dicta una sentencia y tiene autoridad como apóstol y se respeta. La sentencia es excomunión. Ahí la expresión utilizada por Pablo es entregarlo a Satanás. Significa excomulgarlo, que salga de en medio de vosotros. ¿Cuál es el propósito de la sentencia? Su alma. Porque Pablo dice: para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sabes lo que Pablo pensaba? Si es un verdadero creyente, estando ahí fuera, va a echar tanto de menos la comunión con la iglesia que se va a romper, se va a quebrar y va a volver a casa. No era echarlo para que se vaya al mundo. Pablo de alguna manera está diciendo: si es de Dios, en el mundo no aguantará y vendrá roto otra vez a casa. De momento que no esté. Pero mira cómo es muy difícil tomar esas decisiones. Yo hacer algo tan radical como lo que Pablo hace ahí, lo veo muy complejo. Pero entiendo el propósito y al final salió bien. Pero ¿cuál es el recordatorio que también Pablo deja a los hermanos? Que la iglesia debe velar por ser santa. Porque les ha dicho que un poco de levadura fermenta. Es decir, un poco de pecado que se consiente y no se trata en la iglesia, mañana puede empañar toda la iglesia. Cuando nosotros vemos esto y vemos qué pasó con el hombre, hicieron exactamente lo que Pablo dijo. El hombre fue expulsado, su pecado fue señalado, se le apuntó y además la sentencia fue radical, entregado a Satanás. Fue echado fuera. Pero en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 11, nos cuenta que el hermano ha regresado. Lo que Pablo había dicho pasa. El hermano ha vuelto, pero ahora otra vez la iglesia no está actuando bien. Esta iglesia no daba una, Hermano amado, hay que orar para que no nos parezcamos a Corinto. Tenemos que orar para ser más bien como Tesalónica. Lean la carta y verán por qué lo digo. Segunda de Corintios 5 al 11 dice: pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba, a ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides.
Ahora, Pablo empieza diciendo que el pecado y la excomunión, todo lo que pasó con ese hermano, trajo una consecuencia a la iglesia: tristeza. Y es así, hermano, cuando algo pasa en la iglesia, un pecado, una mala actitud, algo grave, no le afecta solo a la persona. La iglesia empieza a quedarse con un sabor agridulce. Y esa es la evidencia de que somos un conjunto. Lo que tú hagas nos va a traer a nosotros o gozo o tristeza. Pero ahora Pablo denuncia también, Pablo llama a tener compasión por la persona, porque les dice que ya fue suficiente con la excomunión. Es decir, esa persona acaba de venir rota. Ya fue bastante con el hecho de que todos lo excomulgaron, de que todos lo echaron fuera de la iglesia. Ya basta con eso. Ahora Pablo llama a la iglesia a hacer algo que parece que no están haciendo: a perdonarlo y consolarlo. Pero es lo que he dicho antes, la iglesia a veces tiene la tendencia a decir: el hermano ha vuelto, bueno, a ver cómo está, a ver cómo... No es nuestro trabajo. Bastante tuvo con que lo echamos, bastante tuvo con que lo expusimos, bastante tuvo con que lo pusimos delante de todos y señalamos su falta. Ahora toca restaurar, ahora toca consolar, ahora toca abrazar. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para señalar y otro para restaurar. No puede ser solo señalar, señalar y señalar. Porque ¿qué pasa si solo señalo y no consuelo cuando hay que consolar? Dice Pablo que podemos abrumarlo. Es decir, ha salido, ahí se ha roto, ha vuelto arrepentido. Deberíamos esperarlo de brazos abiertos como el padre esperaba al hijo pródigo, y en vez de eso nos encontramos al hermano mayor diciendo: yo soy bueno y por eso he estado siempre aquí, este ahora viene como si nada. No, va a decir: bueno, mejor me vuelvo para afuera, que parece que aquí ya no quepo. No, este es tu lugar, esta es tu casa. Toca abrazar, toca reparar, toca consolar. ¿Y cómo dice Pablo que vamos a hacer todo eso? Dice: reafirmad vuestro amor hacia Él. ¿Cuál es la base de todo? ¿Cuál es el primero de la lista del fruto del Espíritu? Amor. ¿Qué me lleva a cargarme a los hombros a los hermanos? Amor. ¿Qué me lleva a intentar repararlo? Amor. ¿Qué me lleva a preocuparme por su bienestar? Amor. ¿Qué me lleva a preocuparme por servir a mi iglesia? Amor. ¿Qué me lleva a consolar al que vuelve? Amor. Lo que hagas o no hagas depende de una palabra: de cuánto amas. El amor es la base de todo. Es la base de todo. La falta de amor o la abundancia de amor es lo que va a marcar tu manera de tratar a los demás. Pero Pablo terminaba con un recordatorio: que Satanás no tome ventaja, porque no ignoramos sus ardides. Porque cuando yo soy torpe, necio o actúo mal a lo mejor a la hora que toca consolar y voy de otra manera, lo que voy a conseguir es dar ventaja a Satanás para que siembre cosas, y engañe y mienta. Y hermano amado, hay alguien deseoso de romper iglesias, hay alguien deseoso de dividir congregaciones, hay alguien deseoso de que los hermanos sean individuales. Hay alguien deseoso de que cada quien mire solo por lo suyo. Hay alguien deseoso de que nos hagamos daño los unos a los otros. Hay alguien deseoso. Se llama Satanás. Existe, es real. Y nosotros, cuando no actuamos bien, le damos ventaja. Esa expresión de Pablo es asustadora. Para que Satanás no gane ventaja. Nuestras actitudes pueden dar lugar a que Satanás trabaje con más facilidad. ¿Recuerdan cuando dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar? ¿Cómo que vamos a dar lugar al diablo? Soy creyente, no me puede hacer nada. A ti, en cuanto a tu fe con Dios, no te la quita, pero puede actuar para que
sea mucho más miserable. Y alguien que se llena de ira y en vez de tratarla, deja que pase un día de rencor y otro día de rencor, dice, para que no deis lugar al diablo. Una mente llena de rencor, un corazón lleno de rabia, es tierra fértil para que Satanás empiece a lanzar dardos. Y de golpe no sabes por qué estás pensando eso de tu hermano, o de tu hermana, o de tu marido. Y es porque Satanás está ahí, jugando a la diana con tu cabeza. Otra más. Ahora que está enfadado, ahora que no está pensando en Cristo, ahora que está lleno de aborrecimiento, otro más. Y juega con nosotros, hermano, a la diana, y acierta muchas veces. Y es lo que Pablo más o menos dice, cuando nosotros en vez de abrazar al que toca abrazar y consolar al que toca consolar, porque ya lo echamos en su momento, Satanás puede tomar ventaja. Satanás puede empezar en esa persona y empezar, ¿ves? No te quieren, no vale la pena, no te aman, la iglesia es así. Y es mentira. Pero nuestra torpeza puede dar lugar a que Satanás gane ventaja. Y yo soy maduro, ¿eh? Yo sé que alguno puede pensar, ya, pero una persona cristiana sabe que esas son cosas de Satanás, que son mentiras. Ya, pero no todos son igual de maduros en la fe. No todos tienen esa conciencia de decir, no, yo sé que esto no es de Dios, yo sé lo que dice la Biblia, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar, si hay alguna virtud. Yo me sé la Biblia y yo me la recito, pero no todo el mundo sabe eso. No todo el mundo es maduro en la fe. Y hay gente sobre la que Satanás puede hacer mucho más estragos. Entonces es mi responsabilidad no dejar que Satanás gane ventaja sobre otro. Y hay algo bonito. Pablo dice que los miembros más débiles del cuerpo son los que deben cuidarse con más atención. Es algo curioso, pero de alguna manera el apóstol Pablo dice que quien más debemos cuidar son los que dan más trabajo. Los que a veces pensamos, oye, si se van, ganamos en paz, ¿eh? Pues son los que Pablo dice, esos necesitan cuidarse más. Es como esa madre que tiene 2 hijos y uno es bastante más rebelde. ¿Tú quieres más a mi hermano? No, pero este necesita más cuidado. Esa es una realidad. Por eso habrá hermanos que nunca te van a pedir ayuda, porque normalmente están bien sustentados con el Señor y hay otros que hay que atender prácticamente cada mes. Ay, Señor. Bueno, paciencia, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. La realidad es que en una iglesia convivimos personas que pasamos por situaciones muy diferentes y el trato no debe ser el mismo para todos. Cada situación requiere un trato distinto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 14 dice, y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Aquí hay 4 indicaciones. Una, para los indisciplinados hay que amonestar. Si alguien es indisciplinado, si alguien está en esa actitud de pecado, hay que llamar la atención, en amor y mansedumbre, pero hay que llamar la atención. 2, están los desalentados. Son las personas que han perdido el aliento, son las personas que no tienen ahora ánimo, han perdido el gozo, han perdido el ánimo en su vida espiritual. ¿A esos hay que amonestarlos? No, ha perdido el ánimo, no está pecando contra Dios, está apagado. Ha perdido el ánimo, no está prostituyéndose, no se ha ido a abrazar el mundo, está sin ánimo. Ese no necesita que le amonesten, a ese hay que animarle. Si le falta ánimo, hay que dar ánimo. Hay que dar ánimo. Imagínate que yo estoy a dieta y en un gimnasio y llevo 1 semana, 2 semanas sin ir. El entrenador del gimnasio me ve llegar con 2 kilos más, 2 semanas sin ir. ¿Qué tiene que hacer? ¿Animarme? No, amonestarme. Amonestarme, estoy siendo indisciplinado, pero a lo mejor estoy yendo y nota que estoy tristón, decaído, algo me pasa, pero estoy ahí y dice, mira, lo está intentando, viene, algo le pasa, algo tiene que no tira. Ahora no lo voy a amonestar porque se nota que se está esforzando por venir, pero no tiene ánimo. Ahora lo voy a
animar. Pero en el grupo aparece un tercer grupo, los débiles. Los débiles. ¿Sabes? La realidad de los débiles es que no pueden caminar solos. Es como si fuera una persona ¿sabes cómo? No sé si te ha pasado alguna vez, que te da flojera en las piernas. Quieres andar, pero no hay fuerza. No hay fuerza. ¿Qué hay que hacer con esos? Sostenerlos. A los indisciplinados, llamarles la atención. A los que no tienen aliento, animar. Y a los que no tienen fuerza, no se les puede dar fuerza. Se les carga encima. Sostener es literalmente echártelo aquí. ¿Sabes ese hermano que tú le dices, hermano, siempre hay que arrastrarte? Hay algunos así. ¿Y qué pasa? ¿Algún problema? No, ya está. El amor. Como si tu madre te dijera, sigo aquí aguantándote 30 años ya. Igual, te está sosteniendo 30 años ya. Es el amor lo que la lleva a eso, si no ya estabas viviendo con la vecina. Y con todos, Pablo dice que hay que tener paciencia. Al que amonestamos, con paciencia. Al que está desalentado, hay que animarlo con paciencia, porque a veces no se animará en 2 días. Y al que está débil, hay que echárselo sobre el hombro, y nadie te ha dicho que va a ser una semana. Por eso vas a necesitar paciencia. Pero ahora, para acabar, ¿qué me va a llevar a animar a un desalentado, a sostener a un débil, a corregir a un hermano con mansedumbre que ha pecado, a llevar las cargas de mis hermanos? Lo que hemos dicho todo el tiempo. Primera de Pedro 4, 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed. No dice amaos los unos a los otros. Dice sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Déjame preguntarte algo. Tú que ves el panorama del mundo, ¿el día se acerca? Yo creo que sí. ¿Jesús está cerca? Yo creo que sí. Pues ¿sabes qué nos toca? Que nuestro amor por mis hermanos no sea como el que está siendo ahora. Sed fervientes. ¿Has visto lo que hemos cantado hoy? Vamos, hermano. Vamos, hermano. Vamos, hermano. ¿Por qué no solamente, aparte de cantarlo, lo hacemos? ¿Por qué no vamos a los hermanos a decir, vamos, hermano, que nos queda poco? No hagas el tonto. No te salgas. No te debilites. No te alejes. Venga, hermano, que falta poco. Esfuérzate. Un último empujón. Yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Que te lleven. Yo te llevo. Que oren por ti. Vente antes. Yo vengo antes. Venga, vengo antes todos los martes y oramos un rato. Pero en serio, ¿vas a venir para orar? Sí, yo oro contigo. Pero no hacemos eso. Eso sí, somos capaces algún día de marchar diciendo, no oraron por mí, no me cuidaron, Hermano, déjame hacerte un pedido. Mira a Cristo como el ejemplo y date a los demás. Si hay algo que anhelo, es una iglesia bíblica, pero una iglesia que se sirven los unos a los otros. Una iglesia con un corazón de amor como el de Cristo. Que Dios nos ayude a cada uno a tener ese corazón. Hoy no es día de mirar a otros y decir, ese hermano no lo hace. Hoy es día, creo que solo de mirarme a mí y preguntar si yo lo estoy haciendo. Si yo estoy imitando a Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos habla, nos instruye y nos edifica, que nos exhorta, que nos corrige, pero también nos alienta y nos anima. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia repleta de amor, una iglesia repleta de servicio, una iglesia que se carga en los hombros la vida de cada uno de sus hermanos. Y sabemos, Señor, que nosotros no llegaremos a todos, pero si unos llegan a unos y otros llegan a otros, todos llegaremos los unos a los otros. Ayúdanos a vivir conforme a esa regla
conforme al amor y el servicio, pues esa es la ley de Cristo. Que tu palabra dé fruto en este día, en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.